Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, le damos la bienvenida a este espacio. Agradecemos que sintonice Radio Educación o que nos escuche a través de las plataformas digitales. Es un gusto saludarle como cada jueves. Mi nombre es Edith Rojas y del otro lado de la pantalla, la bocina o del receptor se encuentra Juan Carlos Hernández Meijueiro. ¿Qué tal, querida Edith? ¿Cómo te va? Hola Juan, muy bien. Un programa más a distancia todavía y con estas variantes. Pónganse el refuerzo de la vacuna. Yo respeto mucho a mis amigos y a mis amigas que no se vacunan y a quienes tienen otra opinión sobre la vacuna. Pero creo que desde mi opinión sí debemos vacunarnos, no dejemos pasarlo. Las estadísticas de quienes están hospitalizando nos lo recuerdan, que es más gente que no se ha vacunado. Así que pues, y bueno, interesante porque este tema de la menstruación, si yo lo pongo en una perspectiva histórica, a la mujer se le llamaba impura en la Biblia, por ejemplo, el pueblo judío, precisamente por algo biológico que no puede evitar. Entonces, va a ser bien interesante este programa porque vamos a ver desde eso, desde las perspectivas de la menstruación, hasta todo lo que se ha hecho legislativamente para que caiga el beneficio en la bolsa de las mujeres. Así es, Juan, tú ya lo acabas de decir. Hoy vamos a platicar justamente de la tasa cero a productos de gestión menstrual. Y bueno, de manera muy breve, recordemos que el tema de la menstruación, como tú lo mencionas, es un tema tabú en diversas culturas y sociedades, pero ahora, en este momento, es un tema en la agenda pública. Y es que desde el año 2020, la colectiva Menstruación Digna México propuso en la Cámara de Diputados la eliminación del 16% del IVA a estos productos para la menstruación, pero desafortunadamente no tuvo la respuesta favorable por parte de los legisladores. Sin embargo, no han quitado el dedo del renglón y lograron dar un primer paso. No sé si tú recuerdas, hace un año, el 28 de abril del 2021, con la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Menstruación Digna, que tuvimos el gusto de platicar con Anaí Hernández, ella es vocera de esta colectiva. Así y bueno, esta ley pues propone la entrega gratuita de productos de gestión menstrual, es decir, toallas, tampones y copas menstruales en escuelas del país. Y bueno, hasta el momento esta colectiva ha logrado que las toallas sanitarias y tampones se distribuyan en las escuelas de nivel básico, así como en centros de salud de forma gratuita en los estados de Michoacán, Aguascalientes y Oaxaca. Y un segundo paso logrado es cuando este 26 de octubre se aprobó la tasa cero del IVA a productos de gestión menstrual por parte del Congreso de la Unión, iniciativa con la que México se suma a la lista de países que avanzan hacia garantizar una menstruación digna para las niñas, adolescentes, mujeres y también a otras personas menstruantes. ¿Cuándo entró en vigor esta iniciativa y qué representa la eliminación de un impuesto que para mí es sexista o rosa? No sé si ustedes han escuchado los productos rosas y que marcan una desigualdad entre las mujeres y los hombres, pero para responder estas preguntas y más todavía, Juan Carlos, vamos a tener el gusto de entrevistar a Paulina Castaño. Ella se encuentra de manera virtual con nosotros, es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales con especialidad en Prospectiva Estratégica por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con un diplomado en Migración y Gobernanza por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Desde 2011 ha trabajado temas de derechos humanos, tanto en el sector público como desde la sociedad civil, así como proyectos relacionados con el fomento cultural. En 2015 se integra al equipo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, donde actualmente se desempeña como investigador en el programa de Justicia Fiscal. Colabora en los proyectos de publicidad oficial, fiscalización, derechos humanos en la política fiscal y seguimiento al gasto público. Desde 2020 es coordinadora del eje del IVA de la colectiva Menstruación Digna México. Buenas noches, Paulina Castaño. Bienvenida a Sexualidad en tu propia voz.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a Radio Educación por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Buenas noches, Paulina. Con mucho gusto. Una pregunta para ir a un corte y ya volver a profundizar ya en todos los temas. ¿Qué significó para las mujeres esta acción de la que nos contaba Edith de lograr quitar el IVA a los implementos para la gestión menstrual? Sí, pues un primer triunfo es que se logra la tasa cero, que significa una reducción en el precio de los productos que a lo largo del tiempo va a formar un beneficio para las consumidoras y consumidores de estos productos. Y en un segundo término y mucho más importante es que se logra eliminar un impuesto a un producto, un impuesto sexista, discriminatorio, desigual, injusto, en un contexto de crisis, en un contexto de pandemia, y eso es el verdadero logro de la colectiva Menstruación Digna México. Perfecto, pues porque esto que estás diciendo tiene muchos ejes que lo atraviesan. Por ejemplo, todo lo que pensamos culturalmente sobre la menstruación. Y de eso vamos a regresar a platicar desde cómo se concibe la menstruación para ir sabiendo la trascendencia y entendiendo verdaderamente la dimensión de esta legalización, estos cambios en las leyes. Y por lo que entiendo, eres especialista en economía y en fiscalización, así que vamos a platicar de eso, cómo ayuda a las mujeres ahora que volvamos de un corte. Claro que sí, Juan. Por el momento le invitamos a usted a que se comunique y nos escriba a través de Facebook @SexProVozOficial o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Ahora escuchemos cuánto gastan las mujeres en productos de gestión menstrual. ¿Sabías que Una mujer gastará en su vida alrededor de 36,000 pesos en productos para la menstruación? Una mujer empieza a menstruar alrededor de los 13 años y termina su ciclo a los 50. Esto significa que durante casi 40 años de su vida tendrá que desembolsar una gran cantidad de dinero para comprar toallas sanitarias, tampones o copas menstruales. En México, un paquete de toallas femeninas tiene un rango de precios que va de los 24 a los 80 pesos, mientras que los tampones van de los 35 a los 70 pesos. Es decir, que de acuerdo con los precios actuales del mercado, una mujer gastará en estos productos alrededor de 34,480 pesos, cantidad que puede llegar a aumentar hasta 36,000 pesos si se le suma la compra de medicamentos para combatir los cólicos menstruales. Actualmente existen opciones más amigables tanto para el medio ambiente como para el bolsillo. Por ejemplo, la copa menstrual, que tiene un costo aproximado de 500 pesos y que con un buen uso podría durar hasta 5 años. Aún así, implica un gran gasto para las mujeres, sobre todo en un entorno donde persiste la brecha salarial de género y el llamado impuesto rosa, que es el sobreprecio de un producto que se ofrece con características para mujer. Del artículo ¿Sabes cuánto dinero cuesta menstruar en México? En el sitio web www.mujermexico.com. Datos interesantes y sobre todo cantidades que pueden ser confusas y alarmantes para las personas que no tienen este periodo en su vida. Así lo estábamos platicando fuera del aire con Juan Carlos y nuestra invitada. Y sí, es así, 36,000 pesos durante el tiempo que menstrua una mujer, que es alrededor de unos 35, 40 años que dura ese periodo. Y pues bueno, datos oficiales dicen que 43 millones de mujeres, niñas y adolescentes entre 15 y 50 años tienen la regla aquí en México, en nuestro país, de las cuales 4 de cada 10 viven en una situación de pobreza. Entonces, también un dato grave, porque pues pensemos en esas mujeres que viven en zonas rurales que no tienen el acceso. Y bueno, vamos a saber qué beneficio tienen con esta ley que se aprobó el año pasado, Ley de Menstruación Digna, y también con esto que se aprobó. ¿Y qué te parece?
¿Qué te parece, Edith, si empezamos preguntándole a nuestra invitada desde la concepción cultural que se tiene sobre la menstruación en México? Paulina Castaño, bienvenida nuevamente a este programa de Sexualidad en tu propia voz. ¿Y nos puedes ayudar a profundizar para que pasemos a todo lo que se aprobó y lo legal? ¿Cuál es la concepción sobre la menstruación en México? Sí, claro, pues desde hace muchísimos años, si no es que desde siempre la menstruación es un tema que se ve de manera negativa y que en años recientes, pues lo que hemos tratado de enfocarnos es hacer del tema de menstruación un tema político, porque incluye muchísimas cosas, ¿no? El gobierno se estaba haciendo de recursos a través de la menstruación de las mujeres y influye en muchos temas, no nada más en el tema del impuesto, sino que también nosotras nos gusta hablar de un tema de gestión menstrual, porque no nada más se centra el tema en una cuestión de salud, sino que implica muchísimas cosas. Entonces, ¿no estaría bien decir solo higiene menstrual? No, para nosotras es muchísimo mejor hablar desde la gestión menstrual porque no nada más incluye el tema de salud, también incluye muchísimas cosas como el acceso al agua, el acceso a infraestructura, el acceso a cuestiones ya más como de psicológicas, de comunicación, ¿no? El acceso a garantizar derechos como la educación, el trabajo, la salud, la vida digna, el mínimo vital, ¿no? Como que son muchos factores los que están alrededor del tema de menstruación. Por eso es muy importante. Ahorita, perdón, ¿qué significa la menstruación en general, culturalmente, para las mujeres? Pues es un proceso fisiológico que nosotras no decidimos tener, ¿no? De manera natural tenemos que asumirlo y tenemos que acceder a productos. Pero realmente hay vergüenza, porque yo recuerdo incluso mis hermanas, mis amigas, salir de la farmacia como huyendo, con una bolsa de estraza, de papel estraza, escondiendo algo que todos sabíamos que eran cótex. ¿Por qué esta actitud? Sí, es como un tema, era un tema o sigue siendo un tema de vergüenza, de mucho tabú, del cual no se habla, ¿no? Que nos cuesta mucho trabajo. Incluso hay mujeres, personas que no pueden acceder a estos productos y dejan de hacer sus actividades diarias por la vergüenza de mancharse en la escuela, mancharse en el trabajo, ¿no? El hecho de estar manchada ya tiene una connotación negativa y eso es lo que queremos quitar, ¿no? Empezar a hablar del tema de la menstruación de una manera positiva, ¿no? Nosotras crecimos, muchas de nosotras viendo comerciales de productos de gestión menstrual con un líquido azul. La menstruación no es azul, ¿no? La menstruación es roja, es sangre. Y eso hay que ya empezar a quitar estos tabúes, ¿no? Y hablar de la menstruación, quitar estos términos como estoy en mis días, estoy reglando, estoy en mi periodo. No, estoy menstruando, ¿no? Es algo natural. Pero incluso en eso pensaba, Paulina, porque menstruar viene de mensual en latín. Entonces yo decía, ¿cómo se llamará? Tengo mi flujo sanguíneo. ¿Cómo le podríamos decir para nombrarlo? Porque tienes toda la razón. Los nombres que existen no nombran exactamente lo que es. Pues hablarlo así, ¿no? Estoy menstruando. ¿Qué es la menstruación? Es sangre, ¿no? Eso es lo que está pasando en nuestro cuerpo. ¿Y ha habido alguna evolución en las últimas décadas, tú crees, en las nuevas generaciones de chavitas sobre la visión de la menstruación? En los últimos años sí ha habido una marea roja bastante importante, no nada más en México, sino a nivel regional y a nivel mundial, en donde ya se empiezan a quitar estos tabúes y se empieza a nombrar la menstruación como lo que es, ¿no? Y es eso, queremos que la marea roja permee en todos lados. Sí, y además, como ahorita tú dijiste, Juan, que sí era correcto decir higiene, ¿no? Porque creo yo que en el momento que mencionamos productos de higiene menstrual es como pensar que nuestro periodo, la menstruación es algo sucio, tú lo decías, ¿no? Sucio, impuro, y creo que desde ahí pues a las mujeres se nos va metiendo esa idea que en el momento que iniciamos este cambio biológico, pues pareciera que debemos de escondernos, de avergonzarnos, incluso hasta entre mujeres, o sea, entre mujeres te da pena, incluso cuando entras a un baño y sabes que hay alguien al lado, sobre todo cuando estás en la escuela o en el trabajo, hasta creo que hasta te da pena que se escuche que te vas a cambiar o que hay ese ruidito de papel, o sea, creo que hasta entre mujeres existe todavía esa pena o ese tabú, esa vergüenza, ¿no es así, Paulina?
Sí, claro, también entre nosotras, ¿no? Por ejemplo, pongo el ejemplo de mi mamá. A mi mamá le cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Me cuestionaba mucho por qué había entrado a esta colectiva a pelear por el tema de la eliminación del IVA en estos productos y le decía a mi mamá, pero es que es algo muy natural, tú también pasaste por esto. Sí, pero no me gusta lo que haces, le cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, claro, son generaciones donde ni siquiera se hablaba. Tal vez nuestra generación, la de ustedes, más jóvenes, ya se permite hablar, pero era algo que tiene que ver con la genitalidad, la corporeidad de la mujer, que está tan negada, ¿no? Está tan negado sus genitales y hablar de ello y que están funcionando, ¿no? Pero me quedaba pensando, por ejemplo, ¿por qué el Estado se ha financiado anticonceptivos y no herramientas para la gestión de la menstruación? Y me preguntaba si era porque sigue estando la visión de la mujer reproductiva, es a la que se le apoya, ¿no? La mujer que menstrua no está en cuestiones de reproducción. Sin embargo, pues son cuestiones culturales que no sabemos si pronto se van a acabar. Esperemos que sí. Y me preguntaba, tú como metida en la economía, ¿se aminora el gasto de una casa si hay varias mujeres menstruando? Porque también se regulariza la menstruación de las mujeres casi siempre misma semana, mismas 2 semanas. ¿Se abaratan los costos o estos costos que estamos diciendo son por mujer, aunque haya algunas en la misma casa? Sí, no, los costos son por mujer, son por persona menstruante. Alrededor de 700 pesos anuales es lo que se gasta una mujer en productos de gestión menstrual, ¿no? Que ya traduciéndolo a 40 años de vida fértil, pues sí son las cifras que ya mencionaron, ¿no? De 30,000 a 36,000 pesos lo que una mujer y una persona invierta en estos productos, ¿no? Haber logrado la tasa cero significa una reducción en el precio de los productos de gestión menstrual. Si hoy en día no existiera esta tasa cero, los productos estarían carísimos, ¿no? Debido a la inflación, estarían muchísimo más caros. Entonces, realmente es un beneficio para muchas mujeres. Es un primer paso para... ¿La tasa cero no es del impuesto, sino del precio de la mercancía? Sí, involucra la mercancía, ¿no? Eliminar el impuesto y pues todos los gastos que están ahí, ¿no? Ya teniendo el producto. Pues es eso, eliminar esta tasa del 16% y quitarlos. O sea, al precio de diciembre del año pasado hay que quitarle el 16% y es el precio que tendría que estar ahorita en el mercado. Eso es interesantísimo porque habla de que pues una familia donde no hay ni siquiera ese dinero para que la mujer gaste o lo invierta en su salud sexual, pues es algo que, como dices, la obliga a esconderse o a pasar vergüenza en su familia o a nivel social. ¿Qué cambios han habido? ¿Qué ha sucedido a nivel social para que suceda este cambio sobre la menstruación? ¿Qué ha pasado, Paulina? Creo que no se había escuchado tanto el tema de menstruación hasta que se forma y se consolida la colectiva Menstruación Digna México, que nace en 2019 en el Parlamento de la Ciudad de México, con varias compañeras, ¿no? Anaí Rodríguez, que es nuestra vocera, Melissa Guerra, que es otra compañera, y la exdiputada Marta Tagle. Ellas tres dijeron, hay que hablar de menstruación, es injusto tener un impuesto y se necesita dar de manera gratuita estos productos a grupos históricamente discriminados, ¿no? Entonces empiezan a consolidar y ya fue en 2020 en donde se tiene ya armada la colectiva y empezamos a trabajar y empezamos a hacer un montón de trabajo en difusión, difundir el tema, empezar a colocarlo en la agenda pública, que eso fue un gran logro, ¿no? En medio de una pandemia y a distancia, cabe mencionar que nunca nos hemos visto de manera física las compañeras de la colectiva. No, ¿de veras? Muy pocas nos hemos visto. Como es una colectiva que ha permitido, como nació en medio de la pandemia, ha permitido llegar a muchas otras localidades y hacer trabajo fuera de la Ciudad de México, ¿no? Eso es algo muy importante. Y fue a partir de ahí donde se empieza a hablar ya como tal del tema de menstruación y todo lo que involucra la menstruación. Y aquí es
impresionante como si fue a través de un, digamos, activismo virtual. Me imagino que algunas de las estrategias para tener estos logros ha sido cabildeo, ¿no? Platicar con legisladores y legisladoras. ¿También ha sido virtual? Sí, el cabildeo que nosotras hicimos en 2020 con el primer intento para eliminar el IVA fue virtual. No eran llamadas con las comisiones, tanto de Cámara de Diputados, con Senado, y trabajo virtual, totalmente virtual. No, en 2020 no nos vimos para nada. Bueno, y no se diga 2021, ¿verdad? Y sí. Ahorita. Pero entonces podríamos decir, Paulina, que este avance que se logró, esta acción, es una acción tributaria con perspectiva de género. Sí, justo. Es una acción con perspectiva de género en materia tributaria. Falta muchísimo para tener una política tributaria con perspectiva de género. Esto es una acción con perspectiva de género, pero es muy importante, ¿no? Se logra eliminar un impuesto sexista, discriminatorio, desigual, injusto, que esto es algo histórico, ¿no? Creo que no se había logrado esto desde hace mucho tiempo. Eliminar un impuesto tiene consecuencias fiscales importantes, ¿no? El gobierno va a dejar de recibir un monto aproximadamente 3,000 millones de pesos anuales. Eso más o menos es el impacto fiscal que va a tener, pero va a tener muchas cosas positivas para muchísimas consumidoras y personas menstruantes en el país, ¿no? Muchísimas niñas, adolescentes, mujeres, que necesitamos tener una vida digna y llevar de manera digna nuestra menstruación, necesitamos estos productos, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que pasó. Sí. ¿Qué te parece si vamos a un corte nuevamente y al volver nos explicas por qué era un impuesto injusto, para que nuestro auditorio lo entienda y podamos ver la lógica y la argumentación que se dio para la exención del impuesto del IVA, del impuesto de valor agregado, a los productos de gestión menstruante? Vamos a ir a un corte. Usted podrá escuchar cómo puede ponerse en contacto con nosotros. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sexprovoz Oficial. Instagram, Sexprovoz. Comuníquese con nosotros, además de la página de Facebook, le invitamos a que nos escriba o nos envíe un mensaje de voz al WhatsApp 55 12 33 29 15. Y en el programa de la semana pasada nos escribieron Judith Flores. Ella nos dice: buenas noches, ¿cuándo estará disponible el podcast de esta edición? Por motivos de trabajo no pude escucharles, pero me interesa mucho saber cómo estuvo. La información que dieron es muy importante. Gracias. Bueno, a Judith Flores ya le dijimos que nuestro podcast está disponible a partir del día viernes. Lo puede descargar en el sitio de descarga www.e-medioradio.edu.mx, o también nos encuentra en iVoox como Sexualidad en tu propia voz, o si no, puede ingresar a nuestra página de Facebook. Ahí nada más le da reproducir el enlace que nosotros publicamos cada jueves a las 8:30 de la noche. Hay que recordar, Juan Carlos, que en la emisión pasada nos acompañó la doctora Lucía Álvarez Enríquez y platicamos del movimiento feminista en México, en específico del feminismo generado entre 2019 y 2021, con una creciente y vigorosa movilización de mujeres jóvenes que han tomado el espacio público. Y también Juan Ramírez nos escribe al respecto y nos dice: ¿qué tanto habrán influido los movimientos políticos de mujeres afroamericanas en los movimientos feministas mexicanos? Qué interesante, pero yo creo que apenas se está organizando la afromexicanidad. No sé si me equivoque, si ya hay grupos de mujeres organizadas. Ahorita tal vez nos lo pueda ayudar a responder nuestra invitada. Juan Ramírez nos escribió desde Guadalajara, nos envía saludos y nos dice que es un excelente programa. Gracias, Juan Ramírez. Y también Sofía G.
Vierdov comenta la cápsula histórica, contenido en el que mencionamos que entre 1915 y 1919 comenzaron a surgir las primeras organizaciones feministas en México, y Sofía nos escribe lo siguiente, dice, seguro estaban plagadas de TERS. Y bueno, con respecto al comentario de Sofía, hay que decir que los términos relacionados con el género y en este caso el movimiento feminista son amplios y se siguen sumando, tal es el que ella nos pone aquí, que es TERS y que se refiere a feminista radical trans excluyente, y pues básicamente este término abarca una agrupación dentro del feminismo que, bueno, ellas así se denominan, o sea, ellas luchan por la igualdad con otro tipo de perspectiva. Sin embargo, este grupo de mujeres tienden a excluir específicamente a las personas transexuales que nacieron con cuerpo masculino, pero que se identifican como mujeres, que ahí medio lo abordamos en el programa pasado, Juan Carlos. Y sí, claro está que es una condición discriminatoria del feminismo radical y pues es obvio que ha llevado a conflictos en la corriente del feminismo en general, pero lo dijimos que el feminismo es un movimiento muy complejo, que no se puede entender de un solo modo, hay diversidad de pensamientos y por supuesto también de entendimientos, así que muchas gracias Sofía por decirnos también de este término, que nos dimos a la tarea de buscar qué era lo que significaba, y pues hay que seguir estudiando y abordando más sobre estos temas. Y por último, enviamos saludos a Sergio M. Martínez, a Mariana Martínez, a Leticia Padilla, Isabel Trejo, a Belia Arroyo, sexóloga Fénix, a Indira Sandoval, a Edurne Ochoa, a Josefina Mesa Espinosa, a Yunuen Castillo Menchaca, a Castillo Menchaca Esperanza, a Holguín Hernández, a Raquel Ramírez Salgado, a Elizabeth Núñez y a Judith Flores, quienes siguen nuestras publicaciones y nos escuchan cada semana. Ahora, ¡órale! Saludos a toda esta listota que te aventaste. Sí, todos nos enviaron saludos y también ahí le dan me gusta a varias publicaciones que tenemos. Ahora continuamos platicando, Juan Carlos, con Paulina Castaño. Sí. Ella es colaboradora de Fundar y también la coordinadora del eje del IVA de la colectiva Menstruación Digna México sobre la eliminación del 16% del IVA a productos de gestión menstrual. Muy bien. Paulina, ¿por qué era un impuesto injusto? Explícanos, por favor. Sí, bueno, la menstruación es un proceso fisiológico que no podemos decidir tener o no, por lo que comprar productos para gestionarlos no es opcional, ¿no? De hecho, los productos de gestión menstrual deberían estar adentro de la canasta básica. Y bueno, el IVA que se aplicaba a los productos, pues es un impuesto sexista porque solamente aplica a un grupo en específico, es decir, en este caso a las personas menstruantes, no aplica a nadie más. Y este impuesto transgrede los derechos humanos de las mujeres a la no discriminación, al mínimo vital, a la salud, al trabajo, a la educación, a la vida digna y a la igualdad. Además, afectaba de manera desproporcionada a los hogares más pobres. No es lo mismo pagar 50 pesos por una caja de tampones, por decir algo, si ganas 2,000 pesos al mes, que si ganas 100,000 pesos al mes. Sí, claro. Entonces, el IVA es un impuesto regresivo que realmente no debería de existir, pero ese es otro tema. Y el IVA afecta a las personas que menos tienen, ¿no? Entonces, nosotras no queríamos, o sea, no nos parecía lógico tener un impuesto que nada más aplique a unas personas y que el Estado se esté haciendo de estos recursos a través de un proceso fisiológico. Era ahí la injusticia, ¿no? Que era un impuesto selectivo. Sí, exacto. Además de que este tipo de impuestos, pues lo único que hace es acrecentar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, al ya no tener una tasa del 16%, pues ya estamos equiparando estos productos como si fueran son de primera necesidad. Sin embargo, claro, no están todos en la canasta básica. O sea, las únicas que están en la canasta básica son las toallas. Eso que dijiste me gustaría, como si profundizamos, quiere decir que un hombre que gana 7,000 pesos comparado con su compañera que gana igual 7,000 pesos, ella gasta en productos de gestión menstruante, cosa que el hombre no. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues son productos de primera necesidad. Amplía la brecha de la desigualdad económica. Sí, exacto. Entonces, son productos de primera necesidad como alimentos y medicinas. No deberían de tener IVA,
¿no? Incluso eliminando este impuesto, hay muchos sectores de la población que no pueden acceder, ¿no? O sea, ni siquiera eliminando este IVA. Por eso también la colectiva está trabajando el tema de la gratuidad para grupos históricamente discriminados. Pero bueno, esto es otro tema. Pero sí era muy importante eliminar este impuesto. Y realmente festejamos haber eliminado este impuesto que nada más aplicaba a un grupo en particular, ¿no? Y que nada más se beneficiaba, pues, el gobierno a través de nuestra menstruación. Oye, y eso era algo injusto. Tengo una pregunta, sí, eran millones que se metía a través de lo que gastaban las mujeres. ¿Cómo estuvo lo de la votación? Porque tenemos mujeres conservadoras en los partidos de oposición y me genera mucha curiosidad si ellas también votaron en contra. Sí, no. Fue una votación un poco rara porque la discusión justo en 2020 para el paquete económico 2021. Cuando se discute en la Cámara de Diputados fue en la madrugada, no me acuerdo qué día. Se discute y la votación pasa a favor y a las 6 de la mañana la reviran y votan de manera negativa. Ahí fue un diputado. ¿Quién la revira? Mario Delgado. Dijo no. Y Mario Delgado ahorita se está subiendo, se está colgando la medallita. Y sí lo voy a decir porque él fue en ese momento quien reviró la votación. Entonces no entendíamos. Entonces dijimos, bueno, como es un tema tributario, se discute en ambas cámaras. Hay todavía posibilidad de que en el Senado lo pasen. No lo pasaron, ni siquiera lo discutieron porque no le veían sentido, pero hubo muchas mujeres congresistas que votaron en contra. Y eso era algo que no podíamos concebir. Inaudito, porque, bueno, inaudito desde que no lo pasen porque les parezca un tema insignificante o que no tenga importancia social o nacional, en primer lugar. Pero también me parece como que no solo en este tema, sino en otros que esperábamos una postura más abierta de la Cuarta Transformación, del nuevo gobierno, pues nos ha tocado ver pasos de retraso o actos como, en este caso, de discriminación hacia algo que, como tú dices, para las mujeres de bajos recursos es un tema muy importante mensual. Tiene que ver con comer o no comer al final del día. Entonces, me sorprende nuevamente que haya sido el mismo Morena que detiene la votación. Sí, y el argumento que nos daban, bueno, que ni siquiera nos dieron, que salieron a decir fue porque necesitaban recursos para atender la pandemia. Pero el impacto fiscal realmente no era tan alto como voy a rescatar de la crisis al país. O sea, son 3,000 millones de pesos. Sí es una cifra considerable, pero es una cifra que puede atenderse si el gobierno impulsa una reforma fiscal progresista y le cobra los impuestos a quien le debe cobrar los impuestos o mejora su recaudación, pero no a través de la menstruación de las mujeres. Eso era algo muy importante que estábamos diciendo. Y que bueno, finalmente el año pasado, pues sí nos escucharon, porque hicimos muchísimo trabajo de incidencia desde la colectiva. Mucho ruido, se dice, mucho ruido. Sí. Oye, Paulina, ¿y esta acción tributaria es única en nuestro país o existe alguna otra? Pues en materia tributaria es la primera acción que realmente vemos y que sea significativa, ¿no? Entonces, pues sí es algo muy importante, es algo histórico y sí queremos que la tasa cero sea una realidad. Y ahí entra el papel de Profeco, que al parecer está haciendo bien su trabajo. Y además ya nos mencionaste que la colectiva Menstruación Digna es quien estuvo impulsando esta iniciativa, pero ¿qué otras organizaciones, Paulina, estuvieron detrás de todo esto? Pues solamente Menstruación Digna México, que está compuesta por muchísimas organizaciones de sociedad civil y personas a título individual. Entonces, desde nuestras diferentes canchas estuvimos metiéndole muchísimo, ¿no? al tema. Oye, el cabildeo, ahí me viene la pregunta sobre si no quisieron pasarla porque les parecía desviar 3,000 millones de pesos en el ejercicio fiscal del siguiente año, los siguientes años. ¿Cuál sería la impresión de los hombres legisladores que recibían o tenían este tema? No, ni siquiera lo entendían. O sea, nosotras fuimos atacadas a través de redes sociales. Muchos de los congresistas salían a decir que
que entonces si nosotras estábamos pidiendo eliminar un impuesto, pues entonces ellos también iban a pedir eliminar el impuesto a rastrillos. No había coherencia en sus mensajes, ¿no? Una mujer no puede vivir de manera digna sin estos productos. Un hombre puede vivir de manera digna con barba. O sea, era algo que no concebíamos. Y sí fuimos atacadas. No es equivalente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y nos atacaron por otros argumentos que tampoco tenían sentido, que por qué no pedíamos también eliminar el impuesto a pañales, a papel de baño. Y pues sí, ojalá, ¿no? Pero nosotras en ese momento, nosotras estábamos peleando por eliminar el IVA a productos de gestión menstrual. Los invitábamos a través de redes, a través de muchos foros, pues hagan sus colectivos y pidan la eliminación para rastrillos y papel de baño. Nosotras estamos peleando por esto. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué les parece si vamos a escuchar otra cápsula para continuar hablando sobre la tasa cero en productos de gestión menstrual? Y justamente de eso trata nuestra siguiente cápsula. Tras la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022 en el Senado, todos los productos de gestión menstrual, como las toallas sanitarias o tampones, dejarán de tener el 16% de IVA. Pagar impuestos solo por ser mujer es una de las formas poco visibles pero más persistentes de violencia de género. Hasta hace poco, el sistema tributario mexicano omitía que menstruar dignamente es un derecho básico al que todas las niñas, adolescentes y mujeres deberían ejercer efectivamente. Ahora, con la implementación de la tasa cero en los productos para gestionar la menstruación, se espera que se pueda facilitar el acceso de estos productos básicos a millones de mujeres, adolescentes y personas con la capacidad de menstruar. Esto porque ahora todas las toallas sanitarias, tampones y copas menstruales pasarán de tener el 16% de IVA al 0% de este impuesto. Es decir, si un paquete de toallas sanitarias nocturnas costaba un promedio de 49 pesos, al eliminar el IVA en la compra de este producto, este terminaría costando 41.16 pesos. Por otro lado, un paquete de toallas regulares de 28 piezas que cuesta en promedio 52 pesos, sin IVA costará 43.68 pesos. Por otra parte, una caja de 10 tampones que podemos encontrar en 41 pesos con 50 centavos, al quitarle el IVA, este producto básico quedaría en 34 pesos con 86 centavos. En cuanto a las copas menstruales, que en promedio tienen un precio de 500 pesos, al descontarle el IVA terminaría costando 420 pesos. Del artículo Adiós al impuesto menstrual en el sitio web www.elfinanciero.com.mx. Paulina Castaño, ¿qué retos tiene el movimiento de menstruación digna en México? ¿Qué falta? Bueno, nuestro trabajo en el tema de eliminación del IVA pues apenas empieza, ¿no? Una parte de nuestro trabajo para este año es estar monitoreando que la tasa cero realmente esté funcionando y estén los productos de gestión menstrual tasados en cero. Aquí es importante decir que la ley solamente menciona 3. Son toallas, tampones y copas menstruales. No entran calzones, no entran pantiprotectores y demás, porque hemos tenido como un poco de quejas que por ahí, pero no, son 3. La ley es súper clara en eso. Y pues estar monitoreando todos los datos que publica Profeco. Eso va a ser algo importante para ver al final del año o un primer corte a mediados de año si realmente está sucediendo esta disminución. Esto te iba a preguntar, ¿cómo monitorear? ¿Qué? ¿Irse a las tiendas, a las farmacias, a los súper, saber cómo están los productos?
Nosotras no tenemos esa capacidad la hace Profeco y es su chamba, ¿no? Es su chamba estar monitoreando todos los establecimientos donde venden estos productos. Entonces, lo están haciendo, ya empezaron a hacerlo, ya sacaron una plataforma a través de su página en donde una puede visualizar cómo están los precios de los productos, en qué establecimientos, y pues es información muy valiosa que la puedes descargar, que la puedes trabajar y que te ayuda a tomar mejores decisiones a la hora de comprar estos productos. Y pues Profeco se comprometió a publicar esta información y nosotras vamos a darle seguimiento. Entonces, eso desde el lado del IVA nos toca, ¿no? Pero falta muchísimo en materia de gratuidad. Actualmente hay 5 estados en la República donde ya se logró la gratuidad para niñas y adolescentes en educación básica obligatoria, ¿no? Me parece que son Oaxaca, Puebla, Aguascalientes, Michoacán y me falta uno. Tamaulipas. ¿Gratuidad en qué? Gratuidad para niñas y adolescentes en educación básica obligatoria. Es decir, que el gobierno tiene que proveer estos recursos, estos insumos, dotar las escuelas para que las niñas y adolescentes no falten a sus clases. Okay. ¿No? Sí, es decir, van a tener ellas, tienen que entregar un paquete de toallas, por así decirlo, o incluso una copa menstrual, ¿no, Paulina? Sí, exacto. Es decir, la tasa cero entra en vigor a partir de este año, desde el 1 de enero. Sí, desde el 1 de enero ya todos los establecimientos debieron haber cumplido con esta tasa cero. Sin embargo, no fue así. Profeco salió a decir que iba a ser paulatino, pero nos causa algo que sea paulatino porque tanto las empresas como los establecimientos, desde mediados de noviembre del año pasado, que se publica la ley del IVA en el Diario Oficial de la Federación, estaban enterados de que tenían que entrar en vigor, que esta obligación de la tasa cero entraba en vigor el 1 de enero y tuvieron un mes y cachito para entrar de lleno en 2020. Sin embargo, pues esperamos que ya pronto todos los establecimientos tengan esta tasa cero y que realmente haya un beneficio para muchísimas consumidoras, ¿no? Una reducción del 16%, que no va a ser del 16%. También Profeco ya lo dijo. La reducción real va a ser del 10% por un tema de inflación, ¿no? Entonces, pero es importante, ¿no? A pesar de que sea del 10%, es sumamente importante. ¿Esto aplica en todos los estados de la República, Paulina? Sí, en todos los estados porque la ley del IVA es federal, ¿no? El tema de la gratuidad no es federal, es local. O sea, puede ser federal, que hay por ahí una iniciativa de ley de reforma a la ley de educación, está estancada en Senado, no sé si la van a retomar, pero a nivel local se ha logrado mucho, ¿no? Entonces, Menstruación Digna va a estar trabajando para lograr la gratuidad para grupos históricamente discriminados, no solamente para niñas y adolescentes en educación básica, sino también para mujeres privadas de su libertad, mujeres en condición de calle, mujeres en migración, mujeres jornaleras. Cuando hablo mujeres también me refiero a personas menstruantes. Entonces, hay muchos grupos que no pueden acceder a estos productos y desde la colectiva vamos a estar trabajando para lograr esta gratuidad. Entonces, desde lo legal ya estuvo, con esos cambios de las leyes ya es suficiente, lo que sigue es alcanzar los rincones más recónditos de este país para que logren obtener los beneficios tanto de la gratuidad como la exención del IVA, y darle seguimiento. ¿Ya lo legal quedó con eso? En tema del IVA, sí. O sea, ya está por obligación, ya está la ley del IVA súper clara, adicionó un inciso en el artículo 2 en donde ya está muy claro la tasa cero a estos 3 productos de gestión menstrual. Ahora, la ley del IVA se discute cada año. Podría suceder que para el siguiente año regresen el IVA. No creemos que eso pase. No creemos, el costo político sería muchísimo y no creemos realmente que suceda, porque hay mucha disposición por parte de las instancias de gobierno a que esto siga, ¿no? O sea, Hacienda está súper
dispuesta, ¿no? Profeco también, COFESE, y desde sociedad civil no vamos a dejar que eso pase. Pero en el lado del IVA ya está, falta todo lo que tiene que ver con gratuidad. Entonces, pues ese va a ser el trabajo de este año, lograr esta gratuidad, ¿no? Que realmente las mujeres y personas menstruantes que no pueden acceder a estos productos pues tan fácilmente, pues puedan tener un producto para gestionar su menstruación. Claro, se les regale, como dices, como parte de la canasta básica, que no se incluye, pues entre muchos temas, por prejuicios culturales, tanto contra las mujeres como contra la menstruación. Entonces, pues aquí la integración de la menstruación como parte de la vida cotidiana, yo creo que es algo importante finalmente a nivel cultural. Y la gratuidad, a lo que voy entendiendo es que estos mismos productos que se les quitaron los impuestos sean donados por el Estado. Sí, el Estado tiene que generar alguna política pública con perspectiva de género para dotar de productos a estos grupos históricamente discriminados, ¿no? De toda la bolsa del presupuesto tiene que, en alguna partida o en el anexo 13 que tiene que ver con género, que es complicado ese tema, pero no sé, tiene que encontrar la forma para garantizar estos recursos y proveer de productos de gestión menstrual a estos grupos vulnerables, ¿no? Ya está por ley también que el Estado debe dotar a mujeres y personas privadas de su libertad de estos productos. Sin embargo, no lo ha hecho, ¿no? Y estas personas que están privadas de su libertad tienen que comprar los productos y hasta el año pasado los tenían que comprar con un IVA. Entonces era algo injusto, ¿no? Muy, muy injusto. Entonces, pues esa va a ser la chamba de este año desde la colectiva y esperamos que haya voluntad política para que esto suceda. Porque además lo tienen que, para que se garantice, como bien dices, lo tienen que seccionar, es decir, mujeres migrantes, ¿cómo logras que les alcance el beneficio de los instrumentos de gestación, por ejemplo, en las caravanas? ¿Cómo logras a las mujeres en el campo? ¿Cómo logras a las mujeres trans que muchas veces lo que quieren es esconderse para que no se les ubique? Entonces, tienen aquí que tener, como dicen los gringos, todo un equipo de reach out, ¿no? Como de alcanzar a la gente en sus lugares y sus contextos. Sí, y esto se logra a través de la voluntad política y de que realmente se haga una política pública que sea para tener una menstruación digna, ¿no? Y que esto abarque los diversos grupos que hay, ¿no? Así como regalan condones, pues también deberían de regalar productos de gestión menstrual. Esto es importante, ¿no? Y en los hospitales, pues así como a veces te dan las medicinas de manera gratuita, pues también que te den una toalla, que ese es otro tema, porque en los hospitales no hay medicinas. Y también, Paulina, ¿qué hay en esta parte de la difusión en los medios de comunicación? ¿Qué está pasando ahí? Porque no es un tema que ya ahorita ya todas las mujeres sepamos que ya es la tasa cero, ¿eh? ¿Qué pasa con esa parte? No, justo desde Menstruación Digna, desde hace 2 años hemos estado haciendo trabajo de difusión y comunicación de manera monumental a través de redes sociales y a través de medios de comunicación que ya son aliados y que nos han permitido posicionar el tema en la agenda pública. Gracias a estos medios hemos logrado muchas cosas. Desde la colectiva vamos a seguir difundiendo nuestro trabajo. Es importante ahorita dar a conocer qué significa la tasa cero, por qué se eliminó un impuesto, por qué es importante hablar de la gratuidad. No es que queramos que nos regalen las toallas y tampones como nos han dicho muchos congresistas, no. Hay algo detrás, ¿no? Que es garantizar derechos humanos y debe haber recursos para garantizar derechos humanos. Y mucho trabajo en el tema de educación para quitar y eliminar estos tabúes y mucho trabajo en el tema de generar datos e información porque en el país no hay datos e información actualizada acerca de la menstruación y sus problemáticas. Y mucho trabajo de comunicación, esto es fundamental, ¿no? Si ustedes nos siguen a través de nuestras redes van a encontrar mucha información. Hemos hecho foros, hemos hecho conversatorios importantes donde hemos posicionado nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos una agenda
con mucho trabajo, con muchas actividades y pues vamos a seguir manteniendo el tema en la agenda. Eso es lo que queremos, ¿no? No queremos que se desdibuje de, ya ganamos la tasa cero y ya. No, hay mucho trabajo que hacer todavía. Así es, más investigación y educación sobre la menstruación. Y toda esta difusión a la que haces alusión, querida Edith y Paulina, porque yo creo que hay que posicionarlo en las pláticas de mesa de las familias, de las casas, que no sea un tema tabú, que sea un tema platicable, que sea un tema naturalizado, ¿no? Y que nos permita entonces que la sociedad tenga una verdadera dimensión de lo que estamos hablando y no algo como algo despectivo, es cosa de mujeres, es cosa de una minoría, que son mayoría, ¿no? Es cosa minimizándolo, sino dándole su lugar, creo que en la educación, en la casa, en la familia y en los medios de comunicación. Sí, exacto, hablarlo, necesitamos hablarlo y necesitamos nombrarlo. Así es, necesitamos nombrarlo. Agradecemos, Paulina Castaño, esta entrevista que nos brindas, toda la información que nos diste y por supuesto invitar al auditorio a que ingrese a la página de Menstruación Digna México para que se entere de todo el trabajo que se está realizando, toda la difusión que hacen respecto a este tema y claro, nosotros vamos a estar compartiendo toda esa información en nuestras redes sociales. Agradecemos nuevamente a Paulina Castaño que nos haya acompañado. Les recordamos que ella es colaboradora de Fundar y coordinadora del eje del IVA de la colectiva Menstruación Digna. Gracias, Paulina. Muchísimas gracias a ustedes, Juan Carlos, Edith. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la visita. También agradecemos a usted su sintonía. Recuerde que si quiere volver a escuchar este programa o emisiones pasadas o incluso compartir nuestros contenidos, puede descargar el podcast en el sitio www.e-medioradio.edu.mx. Estuvimos con ustedes, Edith Rojas y Juan Carlos Hernández Meijueiro. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. En este programa participamos Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Daniel Hernández y Saraí Pérez. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.